90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo cordial también para, aquellos que nos escucháis a través de internet en cualquier lugar del mundo, allá donde estéis. Hasta ahí llegan nuestras emisiones. No sé exactamente cómo conectáis con nosotros, si es a través de jinsoloradio.com, las diferentes fórmulas que tenéis para seguir nuestra programación allá donde os encontréis. Hasta ahí enviamos un saludo muy cordial. Buenos días si nos escuchan en directo, 41 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes. Si lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos a partir de las 2, justo después del informativo central Primera Plana. Son los desayunos de Solo Radio, un programa de los servicios informativos de esta casa, donde ya saben, la tertulia es la fórmula en la que abordamos algunos de los asuntos importantes de la actualidad, del recuerdo, de tradiciones, en fin, un poquito de todo, cada jornada, en este espacio que nos da la oportunidad, cuando hablamos de asuntos relacionados con la actualidad, de dedicarle un poquito más de tiempo del que disponemos en los servicios informativos. Ya saben, hay que condensar las noticias en unos pocos minutos para hablarles de todas las que son importantes. Con lo cual aquí pues tenemos esa oportunidad de hablar con más tranquilidad de los asuntos que abordamos. Hoy es martes día 5 de abril de 2016. Y como saben, los martes la cita la tenemos con nuestros representantes políticos. Pasan por nuestros estudios y charlamos de temas interesantes e importantes. Y hoy no va a ser diferente. Hoy ya están con nosotros en los estudios de Solo Radio. Vamos a hacer la ronda de saludos. Con nosotros María Jesús López, por parte de Ciudadanos. Muy buenos días, María Jesús. Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, pero somos dos. Hay que repartirse. Bueno, y además siempre también es agradable la visita de Mario cuando nos acompaña. Y bueno, en las últimas fechas ha estado él con nosotros y hoy saludamos a María Jesús. Está con nosotros también José Manuel Díaz, por parte de Izquierda Unida. Haremos, buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer. Un placer, una semana más. Que de oscuro venís todos hoy. Ah, sí. Me estoy dando cuenta que hoy venís todos. Nos hemos puesto de acuerdo. Os habéis puesto de acuerdo, ¿verdad? Sí. Aparte, parece que el día también lo pide, así, ropa oscura. Lo acaban de escuchar, Manuel Mínguez, por parte del Partido Popular. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, encantado de estar de nuevo en Solo Radio. Ya más relajados, ¿no? Yo supongo que ya recuperados del tambor, de las procesiones, del ajetreo de la Semana Santa, ¿no? Pues hombre, yo creo que sí estamos recuperados. De todas maneras estamos trabajando ya para la Semana Santa 2017, porque dice todo el mundo, decimos que en el momento que acaba Domingo de Resurrección empezamos a trabajar para la Semana Santa siguiente. Por lo tanto, sí, más relajado, porque queda mucho tiempo, pero bueno, ahí estamos. También está con nosotros, por parte del Partido Socialista, Juan Antonio Andújar, que es concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo. Juan Antonio, saludos, buenos días. Buenos días. Mucho tambor también, ¿no? Sí, también hemos tocado un poquillo. Bueno, es que con vosotros he hablado menos. Últimamente con José Manuel sí, que ha estado con nosotros también durante los programas paso a paso, y también la semana pasada. María Jesús, ¿y la Semana Santa qué tal? Pues bien. La primera vez, mi primera Semana Santa como responsable política, me tocó ir de procesión, como lo visteis, pero por el resto igual, o sea, más o menos como todas las Semanas Santas que hago. Yo soy una espectadora más que estar desde dentro. Pues sí, he estado en alguna peña,
me he dado una vuelta, pero hace ya muchísimo tiempo que no me pongo una túnica. De hecho, intenté ponérmela y no me cabía. Tengo una, pero como desde que tenía 19 años no me la he puesto, pues ligeramente no me va bien. Pero bueno, en cualquier caso, por eso te digo, como es que en la Semana Santa hay 2 Semanas Santas de alguna manera. Una es la de dentro y otra es la que se ve desde fuera. Ambas son bonitas de ver o de percibir. A mí me tocan las de fuera. Bueno, de todas formas tenemos unos sastres y unas sastras maravillosas. No, eso sí, pero en el último momento tampoco era cuestión de... Muy bien, bueno, lo importante es eso, ¿no? Que cada uno y en la forma que lo desee, pues viva de la forma más intensa posible esos días que además pasan muy rápido. Yo no sé nuestros invitados, pero es esa la sensación, ¿no? Como comentamos, ¿no? Un año trabajando para cuando llega el momento, y el momento pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Pero en fin, así es la Semana Santa. No es el mes santo, es la Semana Santa. Bueno, pues aquí están con nosotros nuestros representantes políticos y hay varios temas importantes que poner sobre la mesa, más aquellos que a ellos les apetezca tratar en el programa de hoy. Recordarles también a todos nuestros oyentes que si quieren participar lo pueden hacer. Están abiertas las diferentes vías de comunicación con Solo Radio, y esto es pues el correo electrónico participaellín@soloradio.es. Si quieren plantearnos algún tema, algún asunto, algún comentario sobre lo que estemos tratando con nuestros invitados, y si quieren todavía más rapidez en su participación, pueden también entrar a través del 967 30 53 21 967 30 53 21. Bueno, estáis haciendo los diferentes grupos políticos la valoración del último pleno que tenía lugar el último día del mes de marzo, que lo despedíamos hace muy poquito, y ya hemos escuchado alguna que otra valoración, pero en fin, como siempre hacemos cuando tenemos esta reunión los martes después de algún pleno, pues si queréis comenzamos hablando un poco de ello. Hacemos una valoración rápida, aunque ya tendremos, como digo, tiempo de escuchar, si no lo hemos hecho ya, una valoración de grupo más extensa. Último pleno, ¿qué podríamos resaltar de los puntos que incluía? Aunque a mí me apetece hoy que hablemos de alguno en concreto, pero una valoración general y genérica de nuestros invitados. Bueno, si queréis empiezo yo. Pues como asuntos a destacar, de los asuntos de tramitación, pues estaba la propuesta del Partido Popular en torno al IBI, que bueno, como ya se comentó en el pleno, pues es una especie de propuesta un poco surrealista. O sea, ellos generan el problema a través del gobierno de Mariano Rajoy con la subida genérica del IBI en toda España, luego lo aumentan con el plan de ajuste también por obra y gracia del gobierno de Rajoy y aprobada en el pleno del ayuntamiento, y ahora quieren bajar el IBI contra informe de intervención que ya se dijo en la comisión, y luego finalmente se abstienen de su propia propuesta. Yo, como expresé en el pleno, pues me parecía un poco surrealista todo el tema. Luego otros asuntos importantes, pues era el asunto del convenio con la familia Collados Alfaro, con el administrador concursal. En este caso yo creo que el ayuntamiento, y en concreto pues los negociadores por parte del ayuntamiento, el alcalde Ramón García y el concejal de Industria Javier Morcillo, hicieron una gran labor, de tal forma que ahora se ha firmado ese convenio. Y se ha firmado con dotación presupuestaria, que es lo más importante, porque en la anterior negociación que hizo el Partido Popular, pues sí, también se llegó a algún tipo de acuerdo, pero no hubo dotación presupuestaria y no se pudo empezar a pagar a esta familia el tema. Y otros asuntos importantes, aparte de las mociones de los grupos, que si quieres luego entramos en ellas, en el debate sobre el tema de las diputaciones y el tema de los refugiados, pero yo creo que también fue muy importante el tema de la sentencia también relativa al asunto Collados Alfaro, que ha supuesto al ayuntamiento un ahorro de... No un ahorro, porque al final lo que dice una sentencia es que se cumpla y que el ayuntamiento tenía razón. Felicitar desde aquí a los servicios jurídicos de este ayuntamiento para que ese coste que tiene el convenio con la familia Collados Alfaro sea pues prácticamente la mitad de lo que estaba previsto en la primera sentencia antes del recurso. Manuel. Bueno, pues yo también voy a hacer un poco el balance de los puntos que nos hablaba Juan Antonio. No estoy de acuerdo totalmente
lo que nos ha comentado por la propuesta, por ejemplo, del IBI. Creo que esa propuesta de la bajada del 10% no es que la creamos nosotros, ni mucho menos. No podíamos hacerlo antes de 2 años y por eso precisamente el tema lo hemos llevado a cabo a través de este punto que veíamos en el Pleno. Ya anteriormente también había sido rechazado con no llevarlo, y bueno, pues simplemente decir que lo que el Partido Popular persigue con este punto es que bueno, pues esa bajada de impuestos en el IBI, ese 10%, que sea beneficioso para tantos y tantos sellineros. Es una lástima que no lo vea así, porque según el Partido Socialista o el equipo de gobierno, merma entradas en el ayuntamiento, y está demostrado que no. Así argumentamos precisamente esa postura. Por lo tanto, creíamos, o deberíamos, nosotros pensábamos... Perdona. Entonces, ¿por qué os abstuviste? No, nosotros nos abstuvimos porque es que no era de recibo, supuesto que no lo ibais a aprobar, de llevarlo a pleno. Por lo tanto, nos abstuvimos precisamente por no estar en contra de la resolución que había hecho o la decisión que había tomado el ayuntamiento, sabiendo y a conciencia de que no mermaba ingresos, no reducía ingresos en el ayuntamiento, como ustedes decían. Mire, el informe fue totalmente el de la interventora. Anteriormente había sido otro, el año anterior. Por lo tanto, no me convence ese informe que la interventora había hecho, cuando anteriormente sabíamos que esos ingresos no se reducían y sí venían o tenían un beneficio en todos los sellineros. Por lo tanto, nuestra gran sorpresa fue el que no aceptasen esa propuesta de reducción del IBI, ese 10%, y bueno, pues cada cual puede tener su criterio, y así respetamos, aunque no compartamos el criterio que el equipo de gobierno en este caso tenía. Con el convenio de Collados Alfaro, pues hay que decir que el Partido Popular ya había estado negociando precisamente con la familia y con los grupos políticos que fueron los que firmaron el convenio, cosa que ustedes no han hecho en llamarnos a los demás grupos políticos para hablar ese convenio, y nos hemos enterado por fuera. Yo, por supuesto, me he enterado por fuera por el administrador concursal que se estaba negociando, y cuando en ningún momento, vuelvo a repetir, el equipo de gobierno nos llamó para dialogar o simplemente ver las posturas que se podían tener, cuando anteriormente el equipo de gobierno del Partido Popular, cuando estaba gobernando, sí había tenido reuniones con los grupos políticos para, bueno, ver ese convenio que sí es verdad que habíamos alcanzado, pero que no estaba presupuestado, pero que efectivamente, según faltaban 2 meses, y no lo podíamos presupuestar en ese año, pero faltaban 2 meses para las elecciones, y bueno, pues lo teníamos muy claro que ese convenio que no se cumplió, porque no estábamos en el gobierno, pero eran en 3 plazos lo que se iba a pagar también en este 2016. En el 2015 es cuando se iba a hacer el primer pago de 500.000 euros. Nosotros sí sabíamos de qué manera íbamos a hacer ese pago si estábamos en el gobierno, y efectivamente pues no se hizo, bueno, porque entró el gobierno socialista al ayuntamiento, y el gobierno pues ha tenido a bien ahora hacer ese nuevo convenio, que sí estábamos enterados. Y además con la gran sorpresa, y entro aquí en el punto de la sentencia a favor del ayuntamiento, donde una vez más el Grupo Popular dio las gracias a todo el equipo jurídico del ayuntamiento por el trabajo, por la labor que ha desarrollado para que esos 800.000 euros que se ha ahorrado el ayuntamiento pues revierta precisamente en beneficio también de todos los sellineros. Y por lo tanto, ese calendario que ahora el Partido Socialista ha elaborado,
lo veíamos de muy buen agrado el que por fin la familia Collados Alfaro pueda ver, bueno, pues el que va a recibir en 3 plazos, uno de 300.000 euros que son ahora en este año, 2016, en el 2017 otros 300.000 y 240 y poco en el 2018. Esperemos que después de ese acuerdo alcanzado se pueda llevar a cabo y que la familia Collados esté totalmente bueno, pues que haya cobrado totalmente ese dinero, que también es verdad, aún todos los propietarios del polígono de la Fuente, todos los propietarios se les ha girado las cuotas de urbanización y por lo tanto, bueno, pues tienen que pagar, y le hacíamos esa salvedad al alcalde desde el Partido Popular, que sí es verdad que es difícil cobrar en metálico, cobrar en cash, pero bueno, pues a ser posible, supuesto que el ayuntamiento va a pagar a la familia Collados Alfaro, ojalá no podamos desprendernos de ese dinero y se pueda cobrar alguna parte del suelo de estas cuotas, se pueda cobrar en dinero, y si no, pues bueno, pues lo tenemos que cobrar en suelo, porque es como creo que se va a hacer, ¿no? Y con respecto, bueno, pues a las 2 mociones que hubieron, la del Partido Popular en defensa de las diputaciones, ya lo decíamos, es fundamental el trabajo que hacen las diputaciones en favor de los ayuntamientos, aunque sean mayoritariamente para los de mayor de 20.000 habitantes. Pero bueno, pues allí también se ve beneficiado, y así también lo exponía el señor García al final de esta moción, donde, bueno, muchas de las cosas que se han hecho o que se hacen en Ellín, o que hace el Ayuntamiento de Ellín, de no ser por las diputaciones no las podríamos haber hecho, como el recibir subvenciones o el poder darle subvenciones a las hermandades, a los tamborileros. Ese trabajo de arreglo en las calles emblemáticas de Ellín, del casco antiguo, que lo viene realizando la Diputación. Bueno, en definitiva, quiero decir que en beneficio de todo lo que realiza las Diputaciones, y siempre porque los pueblos más pequeñitos pueden ser los más perjudicados, presentábamos esa moción que al final, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista y la negativa o el voto en contrario de Izquierda Unida y Ciudadanos, pues la verdad es que salió adelante esa moción, y todos orgullosos de ella, y con la moción que presentaba el Partido Socialista con Izquierda Unida sobre el tema de refugiados. Y Ciudadanos. Perdón, sí, los tres. Pues nada, pues decir que, bueno, pues salió adelante. Nosotros no votábamos en contra, ni mucho menos. Nosotros estábamos ahí porque ya lo habíamos tratado en pleno de septiembre, y estamos plenamente de acuerdo todos los grupos políticos, y por lo tanto no. Y como dije en el pleno, nosotros de haber sabido lo de la unión, quizá lo hubiésemos hecho. No lo sabíamos, pero tampoco lo sabíamos, y es que quien lo tiene que decir somos nosotros, según nos decía Juan Antonio el otro día. Pero bueno, que de todas maneras, ahí está. Creo que fue un pleno no excesivamente largo, con algunas preguntas en el punto de ruegos y preguntas, creo que también interesantes, y bueno, pues creo que las valoraciones las están haciendo. Ayer precisamente la hizo el Partido Popular, y creo que las tendrán disponibles esta semana. Si me permitís, por contestarle a Manolo. De todas formas, en el tema, Juan Antonio, el tema de las diputaciones, no entréis demasiado ahora, una valoración rápida, porque vamos a hacer un poquito de debate o tertulia sobre el tema. Ahora lo hablamos, si queréis, el tema de las diputaciones. Yo creo que con el tema del IBI y del convenio con la familia Collados Alfaro, Manolo, el Partido Popular, estáis haciendo como hace mi chiquilla cuando le digo haz esto y no quiere hacer lo que es hacer excusicas. Ninguna. Sí, porque repito, la propuesta que hacíais en el tema del IBI ya se trató en comisión, que el informe de intervención era contrario, aún así la mantenéis.
No sé por qué, pues por hacer algún tipo de oposición o de electoralismo, aunque falten 4 años para, bueno, 3 años para las elecciones. No, me refiero a las municipales. Aunque falten 3 años para las elecciones y luego vuestra propia propuesta, en vez de votarle a favor, si es que no estáis de acuerdo con el informe de intervención o creéis que la interventora lo ha hecho mal, lo que yo siempre defenderé a los profesionales y a los funcionarios de esta casa, mientras sea concejal y seguramente después también, porque sé la labor que hacen y sé que lo hacen con total y sé que lo hacen con total lealtad. Sí, yo tengo que creer en la lealtad de los funcionarios y que hacen su trabajo correctamente. Y lo lógico es que si hubiese habido un informe, digo yo, no lo sé, si hubiese habido un informe en contra de intervención y luego ni siquiera ibais a votar a favor de esa propuesta, lo lógico es que lo hubieses retirado y aquí paz y después gloria. Sin embargo, la mantenéis por generar un tipo de debate allí en el Pleno con respecto al IBI que generasteis vosotros anteriormente, repito, cuando el gobierno de Mariano Rajoy subió el IBI a todos los ciudadanos no de allí, de España, y luego finalmente os abstenéis. Pues era, pues eso, excusas. Y en el tema de Collados Alfaro volvéis a plantear excusas, hacéis un convenio pero que no lo dotáis presupuestariamente, con lo cual no se puede empezar a pagar. Tenemos que empezar a pagar los que venimos, que sí lo dotamos presupuestariamente. Tenéis que empezar a pagar, no pagasteis. Ese convenio que hicimos, aunque no estaba dotado, no lo pagaste. Pero si no estaba dotado presupuestariamente. Y gracias, iba a decir gracias a Dios, aunque no creo mucho. Pero gracias que no lo empezamos a pagar, porque ahora el convenio es otro. O sea, si hubiésemos empezado a pagar, pues estaríamos en otra situación. Se ha negociado. Es algo que se lleva adelantado. O sea, que no. Mira, yo, demagogias, como hacéis los del Partido Socialista, no las voy a. Repito, no lo dotasteis presupuestariamente. Claro que no. Claro que no. No lo pudimos dotar. Así es muy fácil decir, bueno, voy a hacer un convenio y voy a pagar, pero luego no tengo aquí el dinero. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? El dinero encima de la mesa. ¿Qué hacéis vosotros? Dotarlo. Antonio, no entremos en problemas y en discusiones. Mira, cada uno hace lo que puede cuando está gobernando. Hemos dotado presupuestariamente el convenio. Sí, claro. Eso es lo que hemos hecho. Claro. En resumen, que son excusas de mal perdedor a veces para generar una polémica o un debate en el Pleno que hubiese sido mucho más sencillo, repito, si en estos dos aspectos pues admitís que se ha hecho una buena gestión y que no pasa nada. Si no pasa nada, si a veces el rival político hace bien las cosas. Lo más importante es que la familia de Alfaro cobre, o sea que, y bueno, pues las perspectivas que hay son esas de que va a cobrar y encantado de la vida. Venga, vamos a continuar con esa valoración, María Jesús. Bueno, yo simplemente hacer alguna puntualización con respecto a esto. Cuando está hablando, yo no conocía el tema, soy sincera, yo no conocía ni a la familia, ni el tema, ni por qué había sucedido. Tuve la oportunidad hace algunos plenos de hablar con la familia, unos minutos nada más. Y a mí lo que me sorprende es una cosa, al final con quien se ha firmado no es con la familia está en quiebra absoluta. Es con el administrador concursal. O sea, cuando de una resolución o de una obligación de pago se llega tarde, al final hay alguien que lo paga. Y efectivamente, pues sí, ese dinero es necesario para que el cierre pueda ser ordenado y de una ruina total no se convierta en algo que todavía es peor, pero al fin y al cabo es el cierre de la empresa que, según me comentaron, en su día daba trabajo, pues no sé si a 15 personas. En Ellín. Entonces, eso es lo que nos tendría que hacer reflexionar. Yo creo que las políticas de desarrollo se tienen que hacer, en muchos casos habrá que expropiar, por supuesto, pero lo que se tiene que hacer es pagar a tiempo y pagar lo justo, para que esas expropiaciones necesarias para el desarrollo se hagan con sentido y se paguen, y que esa familia, en ese caso, pues pudiese haber seguido la actividad en el mismo sitio donde estaba. Entonces, simplemente es esa reflexión. Ahora estamos hablando que finalmente se llega a un acuerdo, ya no es de 2 millones, es de 800.000 o lo que sea, pero la cuestión es que la realidad es que esa familia que tenía una industria o que tenía una empresa y estaba dando trabajo ya no está aquí y ya no se pueden considerar empresarios que puedan tirar para adelante el empleo en Ellín. Entonces, esa es mi reflexión.
está bien, es de justicia, pero cuando la justicia llega tarde, pues no es justicia, es simplemente lo que quería decir. O sea, si el ayuntamiento tenía obligación de pago, la tenía hace años, cuando ocurrió el evento, cuando ocurrió el caso, no años después, que efectivamente ya no es la familia, es el administrador concursal de una empresa totalmente en quiebra. Esa es una reflexión con respecto a esto. Yo soy nueva, o sea, es la primera vez, ni siquiera mi reunión o mis conversaciones con la familia fueron informales, no fueron ni siquiera formales. Fue, pues yo qué sé, que se te acerca alguien totalmente afectada y te cuenta su historia. Pero la historia simplemente es para que esto no vuelva a ocurrir, para que no vuelva a ocurrir que una familia ellinera con ganas de trabajar y con ganas de darle la vuelta a Ellín, pues le pase algo parecido. O sea, que no vuelva a existir un caso como Collados Alfaro. Y después, con respecto a las otras, al resto de los temas, pues simplemente yo creo que la moción sobre los refugiados, más que los refugiados, el acuerdo del pacto de la vergüenza, que se le puede llamar, yo creo que era de justicia. Teníamos que al menos declarar que no estamos de acuerdo. No está de acuerdo absolutamente. Si se hubiese votado en el Parlamento, habría salido un no contundente por mayoría absoluta. Y realmente no se ha votado. Entonces, ese yo creo que era una cuestión de justicia, y por eso nos adherimos a la moción e hicimos la defensa. Y bueno, de las diputaciones ya hablaremos. Pero explícale a Manolo cómo os adheriste a la moción, porque él está empeñado en que tenía que haber ido yo a buscarlo. No, ya he dicho que ya me lo dijiste. Ya me lo dijiste. ¿Qué pasa? Ya me acabo de decir, ¿no? No, era una broma. Bueno, pues en cualquier caso nos adherimos porque vimos la moción y entonces subí a hablar contigo porque eres el portavoz de la cosa, pues. Y entonces, porque estamos de acuerdo, es que si estábamos de acuerdo en el Parlamento de la Nación, no vamos a estar de acuerdo aquí. Bien. ¿Tú te toca? Como José Luis nos ha dejado solos. Así que, bueno, ya Javi hizo la valoración más extensa y más en detalle pues la semana pasada, el viernes creo que fue. En cualquier caso, creo que aquí estamos polemizando con el tema del IBI y no sé si no recuerdo mal, aquí en esta misma mesa con Moya ya se puso se sacó a colación el tema de la reducción del IBI y fue él mismo el que dijo que una reducción era inviable. Estábamos todavía en campaña, ni siquiera habían ocurrido las elecciones y él aquí dijo que era una cosa inviable porque venía desde muy arriba. Este aumento del IBI y una posible reducción posterior pues no podía ser, de hecho, si no recuerdo mal. Así que vuelvo a repetir, creo que estamos aquí haciendo una polémica y creando un debate de algo que el propio Partido Popular sabía que no podía ser. Además, con un informe de intervención en contra, a mí no se me ocurre cómo cualquier concejal puede decir, bueno, pues a pesar de tener un informe desfavorable, vamos a intentar sacarlo adelante. Lo he dicho, estamos poniendo en duda la propia labor de la interventora. Lleva razón cuando decías que no podía ser hasta en el 2016. La propuesta era para el 2017, que es porque la ley no nos dejaba hacerlo en el 2016, hasta que pasasen 2 años. Y la propuesta iba encaminada al ejercicio 2017. Esta propuesta de bajada de impuestos del 10%, no del 2016, porque sabíamos que no dejaba la ley hecha, pero no simplemente porque no se pudiese hacer, sino porque había que cumplir y durante la legislatura tampoco podíamos hacerlo. Aparte, si me permitís, yo sí quiero decir 2 cosas con respecto a esto, que se repite mucho, que es bajarle un impuesto a todos los sellineros, y no es a todos los sellineros, evidentemente es solo a los sellineros que tienen propiedades. O sea que eso es lo primero que hay que consignar, que cuando se dice vamos a bajarle un impuesto a todos los sellineros, este caso no es, porque a toda la gente que no tiene ningún bien inmueble en propiedad no le bajan nada. Y en segundo lugar, que tampoco es un impuesto que afecte a todos por igual, lógicamente afecta más
más al que tiene más que al que tiene menos. Si le bajas el IBI al que tiene 5 o 6 propiedades como titular, pues le vas es decir, a los multipropietarios o a la gente que más tiene, se le va a bajar más que inapreciable lo que se le puede bajar al propietario que tiene una pequeña propiedad que está valorada muy por debajo. Luego, cuando habláis de bajarle los impuestos a los ciudadanos, hablar con propiedad. Vais a bajarle un impuesto a unos ciudadanos concretos, que son los que tienen propiedades, bienes inmuebles en el término municipal. Si es que lo bajaseis. Y luego se lo vais a bajar más a los que más tienen que a los que menos tienen. No comentar porque, vamos, ya resulta, o sea, es rizar el rizo. O sea, no, es la verdad. Diciendo, no, ¿qué verdad? ¿Qué verdad estás diciendo? Ninguna verdad. No es verdad que a los que no tienen propiedades no se le bajan los impuestos. No, es un impuesto que hay a la propiedad. No, a la propiedad no, a todos los dineros. ¿No es a la propiedad? A la propiedad, sí, en este caso es el IBI, el de bienes inmuebles. Claro, luego no digáis a todos. Pues lo mismo, pero ¿por qué no? Porque no es a todos. Se hace en general. Pero no es a todos los dineros, Manolo. A los rubios, ni a los rojos, ni a los azules, ni a los verdes, ni a nadie. Para nada en absoluto. Se hace a todo el mundo que tenga una propiedad, como tú dices, pero es que yo no estoy discriminando a nadie. Yo tampoco. Tú sí, estás diciendo que unos pocos. ¿Por qué? Son unos pocos. ¿Por qué? No, señor. ¿Por qué? ¿Porque sean propietarios? ¿Porque tienen una casa o no la tienen? No. Igual que me dices que a unos más y otros menos. No, señor. Es a todos el 10%. A todos el 10%. Por lo tanto, no puedes decir que a unos más y otros menos. Es igual al que tiene 5 propiedades que al que tiene uno. Que me da igual. Es el 10% para todo el mundo. Para todo el mundo. Manuel, Juan Antonio, yo creo que todos los ciudadanos tenemos claro lo que es el impuesto sobre bienes inmuebles. Por supuesto. Con lo cual, pero es que entrar en polémica como esta mañana está Juan Antonio, que se ve que está calentito, ¿no? Si no es polémica, es porque cuando se utilizan las semánticas... la semántica no, se utilizan los datos y las expresiones que se tienen que utilizar. Bajar un impuesto significa bajar el 10% a todo el mundo. A todo el mundo. A todos los que tienen propiedades. No, me da igual. A todo el mundo el 10%. Y no a unos el 15% y otro el 20%, no. El 10% todo. Eso sería progresivo, por otra parte. No. Sí. La progresividad fiscal sería bajarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. España se ha levantado. No, pues es que es así. Con el pifio se ha levantado esta mañana. Bueno, que digo, que lo tenemos todo claro, lo que es y a quién afecta, ¿no? Pues claro. El impuesto de bienes inmuebles. Vamos, tenemos que hablar del empleo en este caso, porque bueno, pues vamos a alegrarnos por esas 164 personas menos en las listas del desempleo, aunque bueno, siguen siendo demasiados los que están en esa situación. Pero antes de marcharnos de un poco lo que estamos abordando del Pleno, os decía que vamos a hablar un poquito más sobre esa moción que presentaba el Partido Popular en defensa de las diputaciones, cabildos, consells insulares y en contra de su desaparición. La verdad que es un tema que no es la primera vez que tratamos en tertulias similares a esta. Yo tengo que decir que aquí, dependiendo un poco del momento, se ha defendido una cosa y lo contrario por parte, y no voy a hablar por parte de los diferentes partidos, ¿no? Se vuelve a hablar sobre este asunto. Comentarnos vuestro posicionamiento en torno a ello. Bueno, como yo he sido la única que ha votado a favor de la despolitización de las diputaciones, y permitirme que lo explique así, porque se entenderá mucho mejor. Antes decías que sin las diputaciones no tendríamos el 500.000 de euros para poder hacer las calles. No se tendrían los, 30, 40.000 euros para darle a las cofradías, para que las cofradías puedan hacer su trabajo y finalmente se revierte en Ellín. Pero ese dinero, cuando se habla de la diputación, si nosotros, el Ayuntamiento de Ellín, tenemos la responsabilidad sobre nuestros conciudadanos, sobre los ciudadanos de Ellín, pues deberíamos tener el presupuesto. Ese presupuesto debería ser el presupuesto de Ellín. Exactamente igual que el presupuesto de las máquinas quitanieves debería estar en el presupuesto de Nerpio, no en el de la Diputación. Otra cosa es que Nerpio, más el resto de pueblos de la Sierra, cojan ese presupuesto y lo gestionen de manera mancomunada. Pero la responsabilidad y el presupuesto debe estar en el mismo sitio. Estamos demasiado acostumbrados a la economía del pedir. O sea, yo pido a alguien y me lo da,
y de repente es como, no, es que ese dinero, ese presupuesto debería ser de Ellín, igual que el presupuesto que hemos dicho antes debería ser de Nerpio. Eso es lo que defendemos. Lo que nosotros defendemos es que si tú tienes la responsabilidad de hacer una cosa, debes tener el presupuesto. Evidentemente, en municipios de menos de 20.000 habitantes, los presupuestos son muy pequeños y se tienen que gestionar de manera mancomunada. Por eso lo que ahora entendemos como diputación, que son un montón de funcionarios que dan servicio a un montón de gente, eso no va a desaparecer, no puede desaparecer. Pero realmente, por explicarlo, su sueldo, en vez de salir de una entidad que se llama diputación, sale de todos los municipios que le pagarían ahí, porque ese presupuesto sería repartido entre todos los municipios. La cuestión aquí es ¿por qué es necesario tener otra administración? Cuando se habla de administración estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un mini parlamento, igual que el que tenemos en los plenos, otro mini parlamento con un montón de personas que vuelven a tomar las mismas decisiones que se han tomado aquí. ¿Tiene sentido que si yo necesito, o si Ellín necesita una máquina excavadora, tenga que hacer una moción y tenga que firmar con alguien que puede firmar o no en función del color político? Yo creo que no tiene sentido. La cuestión aquí es que va más allá de la existencia no de las diputaciones. ¿Por qué? La cuestión es ver que es necesaria una reforma administrativa. Todos los países de Europa, cuando estamos hablando de los nórdicos, Alemania y tal y cual, desde el punto de vista de la administración pública, todos hicieron sus deberes desde los años 60, que aquí estábamos todavía en la dictadura, hasta pues los 80, los 90, hicieron un trabajo ingente para cambiar sus estructuras administrativas que venían del siglo XIX, no eran del siglo XX, y conforme se iba avanzando en eso, se iba, simplificando la gestión política, simplificando. Por eso es la paradoja que nosotros, teniendo la mitad de población de Alemania, tengamos muchísimos más políticos, muchísimos más. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado en esa simplificación administrativa. Simplificación administrativa que la Comisión Europea y que la Unión Europea nos lo ha pedido muchísimas veces, por activa, por pasiva y por medio pensionista. Nos lo está pidiendo, casi nos lo está rogando. O sea, hacer los deberes y no los hemos hecho. O sea, en vez de hacer una reforma de verdad, una reforma estructural y pasar la responsabilidad donde tiene que estar, nosotros pensamos que la mayor cantidad de responsabilidad debe estar en los ayuntamientos, porque somos los que prestamos directamente los servicios, por supuesto también el presupuesto, y simplificarlo. O sea, 3 administraciones, local, regional, en este caso de la comunidad autónoma, y nacional, y ya está. No encontrarnos como hay 4, como mínimo ahora tenemos 4, 5 o incluso más, si empiezas a hablar de veguerías y un montón de cosas, donde existen, digamos, cuando tú hablas de administración ya entra una responsabilidad y una gestión política. Eso es lo que hay que empezar a eliminar. Hemos de empezar a simplificar. Que conste que en el famoso pacto del que hice referencia y enseñé en el Pleno, lo que dice clarísimamente es una cosa que tenemos que trabajarlo bien y conseguirlo por consenso, porque eso es un cambio constitucional dentro del bloque de cambios constitucionales. O sea, no se puede hacer de hoy para mañana. O sea, mañana mismo, si por fin el señor Iglesias vota a favor, porque yo qué sé, ya ha venido un flash, y mañana mismo tenemos gobierno, pues pasado mañana no habrán desaparecido las diputaciones. Cuesta, se tiene que hacer y se tiene que hacer una reforma en profundidad, pero para simplificar. La simplificación lo que lleva es que al final los servicios públicos cuesten menos y estén más accesibles a los ciudadanos, y eso es lo que se pretende, nada más, no se pretende otra cosa, y que realmente el presupuesto esté donde está la responsabilidad, no esté en otro sitio donde se tenga que pedir o se tenga que demandar y firmar convenios. Simplemente es eso. A ver, tomamos esta parte como en plan tertulia. Podéis tomar la palabra cuando lo deseéis. No sé. A mí me da igual, ¿eh? Tú que votaste también, que no. Vuestro punto de vista en torno a este asunto, ¿no? Es que hable Pepe y luego ya. A ver, que es algo también que está sobre la mesa muchas veces, incluso con el Senado también. Depende, ¿no?, de la situación política, quién está en el gobierno, quién está en la oposición. Las versiones cambian quizás un poquito. Si no he encontrado a favor, sí al menos
apoyando o no apoyando a las instituciones, ¿no? Claro. En este caso, bueno, también mi grupo votó que no, pero es que la reivindicación en cuanto a lo que corresponde a diputaciones es algo que viene en Izquierda Unida y no desde hace unos días, es bastante antiguo, ¿no? Y precisamente la reivindicación en cierto modo va en sintonía con lo que comentaba María Jesús, en que se modernice la administración pública, se eliminen entidades obsoletas y se haga al fin y al cabo una administración mucho más eficiente. No estamos hablando de machacar de un plumazo una institución, y también ahí sí que estoy de acuerdo también contigo. No, un instrumento del Estado no se puede eliminar de un plumazo, nos pongamos como nos pongamos, sino de una reforma de la administración que redunde precisamente en eso, en eficiencia, en eliminar instituciones obsoletas y transformarlas en otras que sí que funcionen. Vale. No tiene, bueno, se puede hablar horas y horas de esto, pero básicamente el motivo del no es ese, y vuelvo a repetir, algo que Izquierda Unida ya lleva reivindicando ya bastante tiempo. Yo intento entender tanto en lo que comentaba María Jesús como tú, José Manuel, un poco que la institución como tal debe funcionar, pero en plan funcionarial, podríamos decir, apartando el ámbito político de las diputaciones, ¿no? Es un poco lo que intento entender en vuestras palabras, ¿no? En principio sí, hasta que realmente las estructuras, digamos, de más abajo, en este caso de los ayuntamientos, tengan suficiente fuerza y suficiente capacidad, pues lo que tienen que hacer es como una gestión mancomunada de recursos, punto. O sea, cuando tú decides, yo qué sé, en vez de comprar un coche o comprar un autobús, una cofradía, pues entre todas las cofradías gestionar la gestión mancomunada de un autobús. Es simplemente eso, es por poner un ejemplo para conseguir los desplazamientos. Eso sería la cuestión. Pero evidentemente eso tiene muchos hay que analizarlo muy bien. La cuestión es, primero, la gestión política desaparece, la estructura se mantiene para poder, evidentemente, prestar los servicios que se prestan. Cuando el otro día Ramón, el alcalde, decía pues que se ha presupuestado 60.000 euros para dotar de secretarios a no sé qué ayuntamientos. Bueno, y esa dotación no debería estar en el presupuesto del ayuntamiento, que finalmente es para quien le va a dar servicio. No se debía hacer una transferencia del Estado directamente, de los presupuestos del Estado, porque al fin y al cabo es lo que se gestiona a ese ayuntamiento, para que realmente, o a esos 3 ayuntamientos, para que cada uno contrate un tercio digamos, de funcionario, por decirlo de alguna manera. Al fin y al cabo los funcionarios sirven para eso, ¿no? Me da lo mismo tener cuarto y mitad de funcionario que uno entero. Pero bueno, ese es el tema. Claro, una estructura que viene de 1813, que fue cuando salió la primera vez, y desde entonces no se ha modificado su idea. Se han creado otras estructuras, pero esa no se ha tocado. Bueno, pues hay que analizarlo muy bien para conseguirlo, pero fundamentalmente lo que debemos trabajar más es que la mayor cantidad de presupuesto para el servicio a los ciudadanos esté en los ayuntamientos, los más cercanos. Mirad, aunque no venga a colación, nuestra propuesta económica para esto, para cuando realmente tengamos una estabilidad realmente buena, es que los ayuntamientos puedan gestionar el 21% del IVA. Si esto funcionase bien y generase economía, con ese 21% deberíamos ser capaces de prestar la totalidad de los servicios públicos, incluidos los de educación. O sea, los estamos dando, los servicios sociales, etcétera, etcétera. No estar jugando a que de repente yo te quito presupuesto y me llevo la función, pero tú la tienes que seguir haciendo. No. Tienen que estar muy bien dotados los ayuntamientos, y el resto cada vez menos recursos, porque son más colectivos. El resto me refiero de las administraciones, pero la mayor dotación debe estar en los ayuntamientos. Nosotros lo tenemos clarísimo, porque son los que prestan directamente los servicios a los ciudadanos. Manuel. Yo no estoy de acuerdo, porque es que se contradicen. No queremos quitar la Diputación, o sea, hay que modificarlas. Si una cosa es modificarlas y otra cosa es quitarlas. Modificarlas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que modificar las cosas, se tienen que modificar, se tienen que modernizar, y creo que ahí no estaría nadie en contra. Lo que sí estamos en contra es que se quiten esas diputaciones, y me estáis diciendo los dos
que no, la estructura hay que dejarla ahí. Estamos hablando entonces de que, bueno, serían los mismos perros con distintos collares, porque si yo la estructura la voy a dejar ahí y lo que voy a modificar no sé lo que es, porque si la estructura la dejo, para que toda la documentación, todo el papeleo que se lleve a cabo se haga, vamos a ver, hay que tener dos cosas muy claras. Ningún ayuntamiento puede meter en sus presupuestos, esas cantidades que estaba diciendo María Jesús, que lo metan. Hace poquito, cuando decía el señor Ramón García que habían presupuestado 60.000 euros para aquellos ayuntamientos pequeñitos que no pueden tener el secretario o tal, ¿no? Si esos ayuntamientos no pueden meter en los presupuestos ese dinero del secretario o de medio secretario, o que se lo repartan entre tres porque no tienen, Ellín concretamente, esos 500.000 euros para obras en las calles y demás, no los podemos meter en los presupuestos de Ellín, no los podemos meter bajo ningún concepto, porque no tenemos ingresos suficientes para poder regularizar e igualar los presupuestos. Por lo tanto, si no tenemos esos ingresos, no los podemos tener. Por lo tanto, yo estoy en defensa de las diputaciones por el gran trabajo que hacen, y las tengo que felicitar por el gran trabajo que hacen, porque no cuesta dinero alguno, se sostienen, se autofinancian. Las diputaciones por sí solas no cuestan dinero, son las más saneadas hoy por hoy que tienen, de las instituciones que hay, son de las más saneadas, por lo tanto están dando cobertura a tantísimos pueblos en Albacete. Imagínate que en Albacete a todos los pueblos, quitando, vamos a poner 4 o 6, 5 pueblos, todos los demás son menores de 20.000 habitantes, que es la gran mayoría en nuestra provincia, y al igual que en toda la región de Castilla-La Mancha, 832 o bueno, los que sean. No puede dar cobertura en sí, y precisamente es el ayuntamiento de todos esos ayuntamientos, la Diputación. Por lo tanto, no nos las podemos quitar. Y vuelvo a repetir, sí modificarlas, sí reestructurar de alguna manera, pero eliminarlas como tanto Ciudadanos como Izquierda Unida dicen de eliminarlas, porque después en la dialéctica sí dicen que son partidarios de reformarlas y de cambiar y tal. Bueno, pues sí, es que nosotros también estamos de acuerdo en que se adapten a los tiempos y que se puedan modificar o se puedan cambiar, pero nunca estaremos de acuerdo en quitarlas. ¿Por qué? Por el papel que hacen, por lo que están desarrollando, porque no cuestan dinero, porque es una de las instituciones más saneadas que existen en el país, en todas las provincias, y entonces, bueno, pues tenemos que estar en defensa de las diputaciones por todo lo expuesto, y creo que, bueno, pues así salió adelante también con la abstención, lo tengo que decir así, con la abstención del Partido Socialista. Solo déjame antes un pequeño matiz. O sea, vamos a ver, las diputaciones cuestan dinero, cuestan su presupuesto, y los presupuestos salen de las administraciones, de transferencias de las administraciones. Vamos a ver, presupuestos de 18 millones de euros. De esos, lo que puede generar el propio ayuntamiento por impuestos directos, impuestos, tasas y precios públicos, es aproximadamente unos 10 millones, más o menos. O sea, tampoco vamos a poner cifra arriba, cifra. El resto, 8 millones de euros son transferencias del Estado. Son transferencias que deben ser perfectamente calculadas. Si en vez de 8 millones de euros en el cálculo salen 8.517.000 euros, pues aparecerían 517.000 euros en los presupuestos. De hecho... ¿Y si no los hay? No, es que los hay porque esos 500 y pico mil euros están en otro presupuesto que el Estado ha transferido, que en este caso es la Diputación. Pues transfiramos bien los presupuestos. O sea, es decir, en vez de la transferencia del Estado repartida en 2 niveles, pues se reparte en el nivel de abajo y ya está. Si eso es lo único que estamos diciendo. O sea, no es que esos 512.000 euros haya salido del aire o haya salido de que existe una empresa súper eficiente que es capaz de generar muchísimos recursos que llama Diputación. No, Diputación tiene ingresos y gastos, y efectivamente están equilibrados porque obligatoriamente tienen que estar equilibrados. No pueden gastar lo que no tienen. En su caso, sus presupuestos son más grandes y se puede hacer mejor. Pero es que ese dinero, el dinero de las cofradías, el dinero de
en este caso, el dinero de medio millón de euros que se nos va a decir, el dinero incluso de las máquinas que nosotros demandamos para aquí, debería estar en el presupuesto municipal de Llín. Debería haber sido transferencia del Estado directamente al presupuesto de Llín. Y en vez de ser 18 millones de euros, haberse convertido en 20 millones de euros. Eso sí, gestionarlos bien. No pensar que con que veamos esa cifra tan grande, digamos, uy, ya somos ricos. No, seguimos siendo igual de pobres. Y hemos de hacer con ese dinero todo lo que tenemos que hacer, incluso gestionarlo mejor. Si las obras no nos cuestan 500 y pico mil euros y las podemos hacer por 300.000, tenemos 200.000 para seguir invirtiendo en otras cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, reformar, o sea, según tú, nada más que reformar las diputaciones, reformarlas, ¿no? No, pero adaptarlas a los tiempos. Me cargo la gestión política, me la cargo. O sea, ya no tiene presupuesto. El presupuesto no es de la Diputación, es del Ayuntamiento de Llín. Eso es fundamental. No lo puede tener el Ayuntamiento ese presupuesto. Vamos a ver. Es un poco largo el tema porque habéis hablado de muchas cosas. En primer lugar, ¿las diputaciones han hecho una buena labor en muchos aspectos? Sí. Es evidente que han apoyado a los municipios más pequeños, que a veces no lo suficiente, otras veces sí, que han gestionado un presupuesto y que se han podido hacer muchas cosas, como lo que comentaba Manolo y lo que comentó Ramón en el Pleno, pero sí que es verdad que es una institución que hay que modernizar, eso no cabe duda. Que se llame Consejo de Alcaldes o Diputaciones es una cuestión semántica, como le comenté a María Jesús, aunque también debemos profundizar en lo que decía ella. Yo creo que hay y esto ya son palabras mayores, hay un tema pendiente que es la segunda descentralización. O sea, hicimos durante la transición y los primeros años de las comunidades autónomas la transición hacia la descentralización y lo dotamos de presupuesto a las comunidades autónomas. Lo que tú estás diciendo es casi una segunda descentralización, es dotar presupuestariamente a los ayuntamientos para que gestionen ellos su propio presupuesto, que a día de hoy gestionamos una parte muy pequeña. Eso es así. Y eso sí que hay que hacer un estudio en profundidad, porque nosotros aquí en España tenemos el problema de que tenemos esa dispersión de municipios, en muchos casos, que son muy pequeños y muy dispersos en el territorio. Es decir, municipios que a lo mejor se encuentran separados de otros hipotéticos con los que se podrían hacer actividades mancomunadas, a veces en muchos kilómetros por carreteras de difícil acceso en ocasiones. No pensemos solo aquí en la sierra, sino pensemos en municipios de los Pirineos o de los picos de Europa, que están muy dispersos. Entonces, esos aspectos hay que estudiarlos en profundidad. Yo no es que sea un defensor a ultranza de las diputaciones. Sí entiendo que mientras no se arbitren, sea con el pacto de gobierno con Ciudadanos, con Izquierda Unida o con quien sea, el otro modelo, hay que mantener esa estructura para seguir gestionando. Pero sí que es verdad que hay que modernizarlas y que hay que ver y profundizar en esos aspectos y ver cómo podemos alcanzar un consenso, evidentemente que tiene que ser entre todos, de la forma que esas instituciones o otras que surjan puedan realizar esa función con los pequeños municipios. Y solo un apunte, María Jesús, decías que tenemos muchos políticos con respecto a otros países de Europa y demás. Es precisamente por eso. Tenemos muchos políticos porque se cuenta a todos los concejales y alcaldes que hay en municipios de 50, 60, 80 y 800 habitantes. Claro, esos sumados, que políticos profesionales no son en la mayoría de los casos, o en el 99% de los casos, quiero decir que ni siquiera cobran, da el resultado de muchos políticos, pero es por nuestra propia situación, nuestra propia configuración geográfica y física, física me refiero de geografía física y política, y geografía política en los pequeños municipios que tenemos. Yo creo que hay que modernizar las diputaciones. Nosotros lo llevamos en los dos programas electorales, en el programa electoral municipal y en el programa electoral de las elecciones generales. Y esa modernización puede, con el acuerdo que hemos llegado con Ciudadanos o con otros acuerdos que podamos llegar con otras fuerzas políticas, puede derivar en que se llame un Consejo de Alcaldes, donde se mantenga una estructura administrativa para para tramitar esos recursos que tiene la Diputación, o incluso en el futuro se podría profundizar más hacia otro tipo de descentralización como la que hablaba María Jesús, en la que yo personalmente en muchos casos estoy de acuerdo. Bueno, lo que sí está claro es un tema que de vez en cuando aparece en
las portadas de los diarios, en los medios de comunicación en general, y es pues poner en duda un poco la organización, sobre todo política, que tenemos en el país, ¿no? Y no solamente con las diputaciones, sino también incluso pues habla de unir a poblaciones con el fin de evitar también ayuntamientos y de una forma mancomunada pues que puedan desaparecer también ciertos ayuntamientos. El Senado, como decía, pues también está siempre un poco ahí en la palestra de su utilidad o no utilidad, o si simplemente pues es un pequeño cementerio, como se suele decir, de vacas sagradas de los partidos políticos. Cuanto menos sí que al menos al ciudadano pues nos gustaría que todo eso se estudiara, ¿no?, por parte de todos los partidos políticos, ¿no?, llegar a acuerdos, e incluso que se note un poco que en situaciones complicadas como la que estamos atravesando ahora, pues se vela también, ¿no?, porque nuestras instituciones nos cuesten lo menos posible, ¿no? Sí, yo si me permites, con eso siempre hago la broma que, por ejemplo, cuando lo hacíamos en campaña electoral con María Jesús, con Ciudadanos que querían unir municipios, que yo siempre decía que unamos los que más nos cuestan, es decir, ya unamos Madrid y Barcelona, que son los que más cuestan y los que más personal tienen y todo eso, y dejemos al de Albatana que siga funcionando, porque sí necesita a su alcalde y su secretario, por lo menos, para que la gente vaya allí y acuda y le puedan solucionar los problemas. De todas formas, aquí estábamos también, y un poco, Manolo, en lo que me remito a las palabras de Juan Antonio, jugar con la semántica. En ningún momento, lo que tal y como lo has planteado, se habla de dejar en desamparo a municipios pequeños o de, vuelvo a repetir, de quitar una institución de un plumazo, ni de decir un sí pero no pero sí. Luego lo que habla es de optimizar recursos, ni más ni menos. Y en efecto, las administraciones son como todo, tarde o temprano se quedan obsoletas. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo. ¿Vale? De acuerdo que se quedan obsoletas, sí. Se pueden quedar obsoletas, pero para eso están, para modernizarlas, cambiarlas, hacer lo que sea, pero nunca desaparece. Que en definitiva la propuesta de Ciudadanos es eliminar las diputaciones, y lo tengo que decir así porque está textualmente escrito, eliminar, y nosotros salimos en defensa de las diputaciones. O sea, si a mí me dices que hay que reformarlas, que hay que modernizarlas, yo te puedo decir, estoy de acuerdo contigo, y lo he dicho. Es que lo he dicho. Pero si esa reforma implica el eliminar el concepto de diputación en sí, pues eliminar el concepto no pasa nada. Sí, vale, pero pero yo a lo que me refiero es que tampoco hay que ser alarmista en cuanto a este tema, y de verdad en ningún momento, y no creo que en ningún programa político se contemple la posibilidad de dejar a municipios pequeños en una situación de desamparo. ¿Vale? Bueno, porque estás incumpliendo un principio constitucional, que es el de la igualdad, y eso es inevitable. Pero al hilo de lo que decía Juan Antonio, los municipios actuales no son fruto de una gestión planificada, son fruto de la historia. Punto. O sea, si mirásemos la lógica de distancia kilométrica hacia el punto de mayor concentración, pues probablemente Agramón debería ser un municipio. Está a 12 kilómetros de su punto principal, sin embargo Albatana está bastante más cerca. No. De Tobarra sí. Bueno, de Tobarra. Vamos a ver quién es su colateral. O sea, Albatana está no más cerca de Ellín, por supuesto que no, y mucho más lejos de Murcia, que es donde debíamos estar. Es un chiste. Pero bueno, la cuestión es esa, es simplemente cuestiones históricas. Vemos un ayuntamiento brutal como es Lorca, que tiene un espacio grandísimo y tal y cual, y núcleos de población muy importantes. ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no? Porque no puede tener los suficientes recursos. Pero en eso no estamos ahora. O sea, la cuestión es cuando se habla de Albatana, bueno, pues yo conozco a la alcaldía de Albatana, yo estoy en Albatana, está muy bien, está bien gestionado, pero hay maneras mejores de gestionar. Pensamos que existen maneras mejores de gestionar sin perder la cercanía. Es muy importante, sin perder la cercanía. Hay, digamos, pedanías en Murcia que están perfectamente gestionadas, donde tienen su alcalde pedáneo y tienen su pequeña estructura, y donde tú te acercas ahí y ese alcalde pedáneo toma decisiones. O sea,
te firma 800 euros para una obra de teatro, sin ningún problema. Dice, tú me envías la factura y yo te lo pongo. O sea, está descentralizado, y podrías decir, si eso funcionase como un ayuntamiento independiente, pues igual sí, o igual no tendría esa capacidad porque Murcia, ciudad, no le había transferido el suficiente recurso para poderlo hacer. Entonces, se ve que hay gestión de cercanía, mucha gestión de cercanía. Entonces, bueno, pues no sé, que conste que en el pacto no hemos puesto eso, ¿eh? Y yo lo que no se pone en los pactos no lo defiendo, pero simplemente pensar en eso. O sea, hemos de hacer reformas. Si me permitís, no sé si para la siguiente o para la otra lo podré traer, porque tengo un documento, lo tengo que recuperar, de cuáles son las reformas administrativas que han hecho esos países del norte desde 1960 hasta ahora, para que veáis el esfuerzo que hicieron de reestructurar, incluso en Alemania, sus estructuras de estados, de los Länders famosos, pues no se han reestructurado, que no se les ha caído los anillos para hacerlo. Entonces, lo han hecho. Entonces, simplemente comparativo, no somos Alemania, no somos Suecia, no somos esos países, ya lo sé, pero siempre es bueno mirar fuera, porque si lo han hecho es porque han analizado que eso es necesario para hacerlo. Y nosotros, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra estructura, digamos, geográfica y demográfica también, pues también tenemos que empezar a pensar en algo parecido. Muy bien, hablamos del desempleo. Alrededor de 162 personas han encontrado un empleo en nuestro municipio durante el pasado mes de marzo. Dato positivo, pero como decimos también tiene esa lectura negativa de que tenemos todavía sobre los 4.000 desempleados en nuestra comarca. ¿Qué sugiere al concejal de empleo? Bueno, pues estos datos. Siempre hay que ser, hombre, dentro de la alegría que siempre produce que baje el desempleo, siempre hay que ser cautos, porque claro, estamos en un periodo en algunos aspectos estacionales, sobre todo en el sector servicios, que con todo el boom de la Semana Santa y tal, pues siempre hay personas que se contratan durante este periodo. Estamos ya viendo la primera incidencia pequeña de lo que es el Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha, no solo aquí en Ellín, sino en el resto de la región, porque lógicamente con ese Plan Extraordinario de Empleo se van a hacer muchos contratos por parte no solo de los ayuntamientos, sino que estaba abierto también, aunque ha sido poco utilizado, a asociaciones y empresas que pudiesen contratar a trabajadores para esos plazos de 6 meses. Y por lo que se refiere a nuestra ciudad, pues destacar que el paro ha descendido en agricultura, que supongo también será por algún tipo de campaña de esta época, y ha descendido también en el sector servicios, como decíamos, y en menor medida pues en los colectivos de sin empleo anterior, 7 personas y 2 personas en la industria. Lo ideal para que el paro descienda realmente y sea continuado y todo eso es que se genere empleo, sobre todo en el sector industrial, porque eso es el que luego puede tirar del sector servicios y de otros sectores. Si seguimos con el aumento del paro en la construcción, que es un mal que llevamos ya desde hace mucho tiempo, desde que se cayó la burbuja inmobiliaria, con algún vaivén, pero es un sector difícil de recuperar. Y bueno, pues son unos datos que nos invitan a cierto optimismo, pero no hay que relajarse y hay que ver la incidencia que va a tener en los próximos meses tanto el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta como las demás medidas que se han anunciado en el Plan Adelante, ya más el Plan Adelante que es el plan que ha sacado la Junta de Comunidades para incentivar no solo el empleo sino el desarrollo empresarial y demás. A ver si esas medidas que se van a poner en marcha, yo creo, a lo largo de los próximos meses, pues generan ya un empleo de otro tipo, de mayor calidad, no el empleo que generan los ayuntamientos con el Plan Extraordinario de Empleo, sino un empleo estable en la industria y en los sectores productivos. Bien, bueno, pues yo quiero hacer aquí un apunte que es decir que siempre de que baje en una persona, en una sola persona, el paro siempre será positivo. Sí es verdad que han bajado 164 personas durante esta época, sabiendo pues la época que ha sido, que es Semana Santa. Han habido contratos
muchos contratos temporales, pero me sorprende que de los 164, 100 hayan sido en el sector de la agricultura, como también comentaba Juan Antonio, y entonces, bueno, pues decir que aunque nunca vamos a estar contentos, porque en el momento que, siempre y cuando quede uno por estar en esa lista de desempleados, vamos a estar luchando y tenemos que estar en la expectativa para seguir creando empleo, que es lo que necesitamos. Son muchos, como decíais, los que aún tenemos en esa lista, casi 4.000 o 4.000 y muy poquitos. Por lo tanto, hay que seguir luchando, generando empleo, que es de la única manera donde podemos erradicar esta tensión que hay entre muchas personas, ese paro dichoso que, bueno, vemos positivo con ese descenso de 164 personas, pero que ojalá fuesen todos los meses igual y llegásemos a reducir esa cantidad que tenemos de 4.000 y pocas personas que se nos puedan quedar, ojalá en poco tiempo, en un 50%, ¿no? Y eso sería, creo, por lo que tenemos que luchar todos los grupos políticos, no solo el equipo de gobierno, sino todos los grupos políticos, porque se creen empleos y se vaya viendo reducida esa lista que tenemos de gente parada, ¿no? Por lo demás, bueno, pues queremos seguir trabajando en ello y vamos a poner nuestro granito de arena en todo lo que pueda repercutir en ese empleo que tan necesario es para nuestra ciudad. Como yo he comentado más veces el tema del empleo, esto, o sea, cuando baja el desempleo nos alegramos, al mes siguiente sube los parados, nos entristecemos. Es como salimos a la calle y vemos llover, que pues esto parece que es bueno, al día siguiente es una sequía, esto parece que es malo. En la medida que no seamos capaces de alterar esta situación, que no generemos medidas para realmente alterarlo y decir, pues mira, estas 7 personas que realmente tienen empleo es gracias a que hemos hecho esta acción. Y os voy a poner un ejemplo, ligado con la famosa bajada de impuestos. Yo en el debate que hice dije que faltaban números. ¿Por qué? Porque lo que quería saber, a mí me gustaría saber, y quisiera que se calculase, o me gustaría hacer un equipo para calcularlo, es ver qué impacto real sobre la economía de Ellín implicaría esa bajada de impuestos. ¿Por qué? Porque si realmente lo analizamos y vemos que existe una transferencia, en ese caso no lineal, yo estoy de acuerdo con Juan Antonio que la reducción de impuestos, si se hace, hay que modularla, pero básicamente porque para generar la mayor transferencia de renta al consumo. Si esa transferencia de renta al consumo finalmente son puestos de trabajo, pues podremos decir, no sé de estos, pero yo creo que 3, porque fue el cálculo que hicimos, estos 3 de aquí a un año o año y pico es por esta acción concreta que hemos hecho desde el ayuntamiento. Yo estoy convencida que desde los ayuntamientos podemos hacer cosas sobre el empleo que no sean simplemente gestionar los planes de empleo. Podemos hacer medidas reactivadoras de la economía. En la medida que seamos capaces de transferir rentas al consumo, reactivaremos la economía y finalmente generaremos puestos de trabajo, evidentemente. Y esa es la manera de trabajar. Yo sigo con mi idea, con mi obsesión, y espero de aquí a unos meses poder explicar o enseñar un modelo de transferencia para que se vea cuál sería el impacto positivo sobre la economía, ¿no? Y os pongo otro ejemplo, que parece que no tiene sentido. El teatro que se ha abierto ¿ha reactivado la economía? Sí. Probablemente algunos de estos puestos de trabajo de alguno de esos bares de la zona sea por el hecho de que un montón de gente ha decidido empujar ahí, empujar. Si hacemos cosas, si desde el ayuntamiento nos movemos y si empezamos a pensar entre todos que es posible cambiar las cosas, no decir, no, es que no podemos hacer nada, no, vamos a darle al seso a la máquina de pensar, los 21 concejales que estamos, vamos a darle a la máquina de pensar, no vamos a dar nada por perdido, vamos a poner encima nuestras capacidades
para darle la vuelta a la tortilla. Y eso es lo que pienso que tenemos que hacer. Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas pensando entre todos y olvidándonos de los colores, por decirlo de alguna manera. Por eso quizá venimos todos de negro, porque es la ausencia de colores. José Manuel. A ver, un descenso del paro en 160 personas, pues obviamente es un dato positivo, pero se ha comentado aquí esta mañana e insisto también en la idea, no podemos quedarnos con este descenso de 160 personas y tenemos que hacer un ejercicio de introspección bastante grande, en primer lugar para saber si en efecto este descenso es debido exclusivamente a la campaña de Semana Santa, ¿vale? O en su caso, como a estos puestos de trabajo han aumentado bastante también en el sector agrario, si es debido a las campañas ya de primavera-verano del sector agrícola, ¿no? Y obviamente también estoy de acuerdo con todo lo que he expuesto aquí esta mañana, en que por lo que tenemos que trabajar todos es por crear un empleo estable, de calidad, y sobre todo en el sector industrial, que sé que no va sujeto a fluctuaciones según temporada, ¿no? Claro que eso revierte en el servicio, en el sector servicios, claro que revierte en la economía en general. Sin embargo, me gustaría que matizara un poco más, María Jesús, lo de la reducción de impuestos que has comentado y el impacto económico que eso podría en una creación de empleo. Sí, ¿vale? Mira, yo que creo que lo expliqué una vez en la tele y se entiende fácil. ¿Os acordáis con los 420 euros de transferencia en la renta que hizo el Gobierno de la Nación para intentar reactivar la economía? Si esos 420 euros, en vez de repartirlos entre todos, lo hubiesen repartido entre el 10% más pobre de la población, no hubiesen sido 420 euros, hubiesen sido 4.200 para cada uno. Esos 4.200 habían pasado directamente al consumo. No se lo habrían quedado la gente así. Yo estoy con... esos 4.200 pasarían directamente al consumo y hubiesen sido un montón de millones de euros al consumo y reactivaría la economía. Esos son pelotazos, o sea, chutes de adrenalina para empujar la máquina de la economía y que siga haciendo. Claro, aquí no vamos a repartir 4.200 millones de euros ni nada que se le parezca, pero claro, en una economía pequeñita como esa, ser capaz de transferir 100, 200.000 euros al consumo, pero al consumo directo, al consumo de las familias, es mucho. Entonces, ese chute, ese pelotazo que de repente se ingresa en la economía, en el consumo, en la ecuación económica del consumo, lo que hace es reactivar. Y esa reactivación lo que hace es que alguien decida montar una pequeña empresa, que alguien decida montar una empresa auxiliar, aunque sea poco. Lo suyo es ser capaz de averiguar o de poder inferir, si hacemos esto, igual son 3 puestos de trabajo. Y de aquí a 6 meses o a un año, decir, mira, de estos 120 puestos de trabajo que han conseguido, 2 han sido por esto. Y 2 no lo podíamos, decir que ha sido una acción concreta que ha hecho el ayuntamiento, porque el cálculo que hicimos era 2. El cálculo que salía de estos. Es simplemente eso lo que quería decir. O sea, no pensar en términos únicamente y exclusivamente de reducción de ingresos, sino de incremento del consumo, o sea, reactivación de la economía, que además después implicará en un futuro un aumento de ingresos del ayuntamiento a través de otros impuestos, por supuesto. O sea, ese es el mecanismo de reactivación. Pero bueno. Sí. Muy bien. Pues sí, Juan Antonio, y terminamos. Sí, hombre, ya lo sé que es complicado. Es complicado. Pero si fuese fácil ya estaría hecho. Ya se han intentado otras políticas similares. Al fin y al cabo, el famoso plan E de Zapatero era eso: dar oportunidad a las empresas de construcción a hacer obras para que contratasen trabajadores, que los trabajadores consumieran, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado fue unos meses de paliativos más que el incentivo de la economía. Sí que es verdad que hay que buscar ese tipo de fórmulas, si no esas otras, tanto a nivel de la Junta de Comunidades como el propio Ayuntamiento estamos trabajando el tema de incentivar a las empresas que se puedan instalar en la zona, o a las empresas que ya existen en la zona y que quieran hacer una ampliación, siempre vinculados a la generación de empleos, es decir, los incentivos que puedan venir tanto por los programas de desarrollo rural como por los programas de ayudas y de la Junta de Comunidades, sean fondos FEADER o FEDER, esto es un poco complicado, pero fondos de desarrollo europeos, de desarrollo rural o de desarrollo económico, van
van vinculados a esa generación de empleo. Sí que es verdad que eso tampoco implica que alguien se vaya a lanzar a montar una empresa porque vaya a recibir una ayuda. Sí, pero puede ayudarle a tomar la decisión en el momento preciso. Otro problema que tenemos y que ya se nos escapa totalmente, que lo hemos hablado muchas veces, es las líneas de financiación. Yo creo que en el momento en que la economía dé lugar a que las entidades de crédito abran más la mano en las líneas de financiación o se arbitren fórmulas que puedan favorecer a que las empresas y los empresarios o emprendedores que quieran montar negocio o ampliar los suyos puedan tener líneas de crédito, eso revierte en la inversión, y la inversión no solo genera el puesto directo de empleo que pueden contratar la empresa al hacer una nueva división de su negocio o al ampliar la tienda y contratar un nuevo dependiente, etcétera, etcétera, sino que también genera el empleo indirecto de todas aquellas personas que trabajan en esa inversión. Son políticas destinadas a favorecer la inversión empresarial, y a lo mejor me estoy poniendo un poco técnico. Hay que ver si dan sus frutos y desde luego incentivar e informar a la gente que puedan acceder a ellas. Yo tengo esperanza en el plan de desarrollo rural, no solo a nivel aquí en Ellín, sino a nivel de Castilla-La Mancha y en el plan adelante de la Junta que lleva muchas de estas medidas. Yo no sé, un minuto, pero creo que lo más interesante, en vez de dar este dinero a esta gente, tal cantidad, tal, yo creo que lo que tenemos que hacer es dar las herramientas suficientes para que los empresarios puedan, que son los que pueden crear empleo, pues darles esas herramientas para que dentro de lo posible puedan contratar, puedan generar el empleo del que estamos hablando. Y me voy a remitir ahora mismo que a ver si dentro de poquito tenemos nuestro polígono precisamente ahí, que lo que tenemos que hacer es que sabíamos que al precio que tenía y que tiene de 72 euros, pues no se va a instalar nadie en el polígono para poner una empresa al precio que tiene. Yo soy partidario de incluso hasta regalarlo, y a ver si ahora en el momento que podamos, pues no sé, hacer ese llamamiento a un coste muy reducido, muy barato, incluso si lo tenemos que regalar, porque eso va a suponer el que podamos tener pues empresas suficientes. Eso no se puede hacer, Manolo, y tú lo sabes. Bueno, pero sí podemos, ¿por qué no podemos bajar el precio? Pues, en el momento que se pueda, ahora mismo no se puede. No se puede. Estoy diciendo en el momento que podamos. Hay que explicarle a los ciudadanos que los polígonos industriales tienen el precio que tienen, y por eso vale lo que vale. El de Albatana vale lo que vale por el coste de realización. Claro. El ayuntamiento no puede decir, bueno, ahora lo pongo a 10 céntimos. Esos 5 millones que ya los tenemos perdidos, porque los tiene el ayuntamiento perdidos, no sé ahora con las cuotas qué es lo que se va a recuperar, si vamos a obtener suelo, si no vamos a obtener suelo, si vamos a obtener dinero, pero en el momento que esté solucionado, si podemos hacer o no sé, hacer cualquier decreto, cualquier tema con el polígono de la Fuente, en el momento de que podamos decir, vamos a ponerlo a este precio, lo que ya estamos trabajando es en una ordenanza. Lo que pasa es que ahora, con este nuevo escenario, que es lo de la sentencia y la nueva, habrá que ajustarse al nuevo escenario. Pero lo que sí, ahora mismo, por eso quiero decir que en el momento que se soluciona el tema, pues ofrecer ese suelo de alguna manera, porque sabemos que a 72 euros, y es el coste. Es el coste que tuvo el metro en el polígono, pero sabemos que a ese precio nadie va a venir al polígono si no es con una bajada tan grande, porque muchos sitios están regalando suelo porque se instalen ahí empresas. En muchos sitios de Castilla-La Mancha. Sí. Regalado no creo que lo den en ningún sitio, porque pues, ningún secretario va a admitir. No, pero que de todas maneras lo que te quiero decir, en el momento que podamos tener nosotros arreglado el tema del polígono,
pues decir bueno, pues vamos a... Lo que sí se puede hacer, y teníamos ya, estaba ya, lo que pasa es que ahora habrá que variarlo por la situación de la sentencia. La tenían en los servicios jurídicos, se había elaborado desde las concejalías de empleo y de industria una especie de ordenanza de ayudas para la gente que quisiera instalarse en el polígono, que suponía una reducción del precio paulatina conforme se fuesen haciendo las inversiones. Era una especie de subvención dentro de los límites que podíamos hacer desde el ayuntamiento. El problema es que ahora con el nuevo escenario tendremos hay que esperar. Sí, podremos hacerla, pero tendremos que esperar a la nueva valoración que quede después de esto de la sentencia, de ese nuevo escenario. Porque el coste va a ser menor que lo que estaba previsto en un principio. Pero lo que sí puede hacer el ayuntamiento es, cuando tengamos ese dato, es hacer algún tipo, si no se puede bajar el precio directamente, sí hacer algún tipo de ordenanza que incentive a la gente que se quiera instalar en ese polígono. Y otra de las cosas que tenemos que hacer, y que no hablamos nunca, es hacer algún tipo de política activa para atraer a gente a que invierta en nuestro municipio, porque hablamos siempre de las empresas de aquí, que está muy bien, pero sí necesitaríamos, y esto ya es una cuestión a estudiar, la fórmula de atraer gente de fuera, que tendríamos que atraer a empresas de fuera que se puedan instalar en nuestra zona industrial y que generen puestos de trabajo más allá del mantenimiento lógico que tienen que tener las empresas de nuestra localidad y lo que puedan aumentar las empresas de nuestra zona. Esperemos que eso ocurra y cuanto antes mejor. Seguro que vendría muy bien y muy bien aceptado por toda la ciudadanía que nuevas empresas lleguen a Hellín. Bueno, estamos ya entrando en la recta final. Los últimos minutos, como siempre, nos gusta dejarlos para nuestros invitados para que pongan sobre la mesa algún asunto que les gustaría comentar. Pero hay un oyente que, lo que pasa es que no sé yo si tendrán información sobre ese asunto, o lo dejaríamos para programas sucesivos, que nos pide que saquemos el tema de los pinares. Parece ser que, un poco similar a lo que ocurrió con las palmeras y el picudo rojo, se nos están secando nuestros pinares. Yo no sé si tienen información sobre ello, si debo dejarles un poquito que hagan los deberes y el próximo programa hablamos un poco más a fondo de ello. El caso es que, bueno, ya en las redes sociales se está comentando, y este oyente nos propone pues que lo pongan sobre la mesa. Esta plaga que, como digo, pues está acabando bastante con los pinares, que además nos dice en plan un poco medio en broma, medio en serio, que a ver si vamos a tener que esperar a que llegue este problema al parque municipal para que nos demos cuenta. Pues, no sé sobre este asunto si tienen información nuestros invitados. Yo lo desconozco, se lo comentaré a Julián en cuanto llegue, a ver si sabe algo, pero desconocía, bueno, no sé si tendrá que ver con lo poco que ha llovido en esto o será otro. Parece que hay un bichito que está haciendo de las suyas, como ocurrió con el picudo rojo. Se lo comentaré al mismo llegar, se lo comentaré a Julián para ver qué solución está adoptando. Los demás tampoco tenéis información, ¿no? Es posible que a Julián algo le haya llegado, porque cuando empezamos con la procesionaria me enseñó una foto de algo que estaba estudiando, de un pinar que se había secado. Así que creo que algo tiene que estar gestionando ya, pero no, en todo caso no lo sé seguro. Bueno, pues hablaremos de ello. Si vienen la semana que viene, intenten informarse, y si viene algún compañero, pues que también traiga un poquito de información, porque interesa a nuestro oyente, y seguro que al decirlo, al comentarlo, pues habrá muchos más oyentes que quieran un poquito más de información sobre ese asunto. ¿Alguna cuestión ya para terminar que tenéis en la cabeza rondando y que pueda ser importante para nuestros oyentes? Hombre, yo creo que en estos próximos semanas van a ser semanas muy intensas. Todos estamos ahí pensando a ver qué es lo que va a pasar con el gobierno de la nación. Está como todo muy parado. Y yo desde aquí lo que querría pedir es que, bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo de una vez por todas y evitamos otro gasto de 200 o 100 y pico millones de euros para nada, porque saldrá lo mismo. O sea, no podemos pensar que los ciudadanos se han equivocado, los ciudadanos no se equivocan. Luego, si han votado de esa manera, pues votarán lo mismo. O sea, no dirán, no, nos tiramos para atrás y dejamos, no, va a ser exactamente igual. Entonces, no sé, algo de sentido común, a ver si estas mesas que se están haciendo finalmente nos llevan para adelante y empezamos una legislatura
con reformas estructurales que necesitamos. O sea, no es que cada día que pasa es un día perdido. Yo soy optimista. Luego me dice Manolo que soy adivino, pero soy optimista por la cuenta que nos trae. ¿Y ese optimismo que lo lleva a pensar? Pues que va a haber el gobierno, yo creo, antes de que se llegue a unas nuevas elecciones, porque yo creo que es lo que están demandando muchos ciudadanos, y creo que además a las formaciones políticas, entre comillas, que podían obstruir el tema de formar gobierno no le conviene. Así de claro, no le conviene ir a unas nuevas elecciones. Yo no voy a entrar en ese tema. Sí tengo un tema. Y bueno, pues tengo que decirlo, que en Semana Santa, volver a la Semana Santa, y es porque me lo ha preguntado muchísima gente durante estos días, y me decían, pues es que también hay que decirlo en la radio, ¿no? Esa decisión de que, bueno, que cómo es posible que se viesen las procesiones de Martes Santo, de Jueves Santo, de Miércoles Santo, sí, y nadie del ayuntamiento, nadie de la corporación municipal. Yo que he contestado en alguna ocasión es que ha sido una decisión no de los grupos políticos, porque no ha sido decisión de los grupos políticos, creo que ha sido decisión que tuvo el equipo de gobierno, y lo comentó precisamente pues con Ciudadanos y con nosotros también, que entramos en un momento, decíamos que estábamos de acuerdo en reducir el número en las dos procesiones de Domingo de Ramos y Viernes Santo. No estábamos de acuerdo en que no se saliese, supuesto que tocábamos a una por grupo, pues martes, miércoles, jueves y el viernes por la mañana. Incluso la del domingo, que la hace el alcalde solamente, pues todo ha sido criticado, y yo, bueno, pues hemos respetado, aunque el señor Pinar, el concejal, el otro día, el martes pasado, decía que bueno, que hemos incumplido el Partido Popular, porque el Domingo de Ramos íbamos 3 concejales del Partido Popular. Si nosotros hemos incumplido, ellos creo que también han incumplido. Y más sabiendo de que, no sé, dejar, por favor, ahora te lo comento. Si nosotros no estábamos de acuerdo en que no se saliese esos días de Martes Santo y tal, fue decisión vuestra, aunque nosotros no queríamos, podíamos haberlo hecho. Al igual que ustedes el año anterior salían cuando querían, y para usted de contar, y no voy a entrar en más polémica. ¿Decidieron no salir el Domingo de Ramos? Pues no salieron. ¿Decidieron no salir Viernes Santo por la noche? Pues no salieron. No pasa nada. Pero bueno, la decisión fue esa. Si nosotros salimos 3, la decisión, que yo he estado en las reuniones, dijimos de 2 concejales, y no 2 concejales y el alcalde. No, señor. No, señor. Perdona, pero tú no estabas en ninguna reunión. No, pero No, pero yo sí he estado y he negociado. El primero que lo planteó fui yo en una junta de portavoces, que no estabas tú, que estaba Piedad, y dijimos, como en las comisiones, ¿es verdad o mentira? Sí. El primero que lo planteó, correcto. Si el que lo planteé fui yo, y el planteamiento fue precisamente a Ramón García. Pero bueno, tú le plantearías a Ramón García otra cosa. Sí. Lo primero que se planteó fue en la Junta de Portavoces, que no estaba Piedad, y se planteó que fuese como en las comisiones. Y en las comisiones vamos 2, 1 y 1, y el presidente de la comisión, que es el alcalde, o quien el alcalde delega. Bueno, vale, yo no voy a entrar en la polémica, eso no voy a entrar. Lo que sí la segunda cuestión que sí entro es que en las procesiones que no se salieron, y luego, pues no sé, el domingo de resurrección la gente lo decía, ¿cómo es posible que no vaya? Hubo momentos que por cuestiones de tiempo, y porque coincidía con el entierro de don Antonio, que era a las 4:30, también se tuvo que ausentar el párroco de la Asunción, se tuvo que ausentar, y entonces no iba nadie, ni el ayuntamiento ni la iglesia. Y fue muy comentado y criticado, pero no, pues la iglesia no, porque el alcalde ha salido todos los años, y este año decidió no salir y para de contar. El alcalde no preside la procesión, la preside la iglesia. Que eso es lo que vosotros decís. Hombre, yo digo que no, porque ahí nos dijo la iglesia. Te vuelvo a decir
Te vuelvo a decir, en los programas pone preside la corporación municipal y no me lo vas a discutir eso, pero porque está puesto así y ya está. Que está No, y luego, ¿y el por qué entonces toma la decisión el señor alcalde de que a Gramón si baja él con 2 concejales a la procesión de Jueves Santo? Eso ha sido criticado y muy mal visto, porque es un feo. Manolo, yo no voy a entrar en otros años que se ha criticado que se iba fumando en la procesión de resurrección, o que se salían a los bares a tomarse una cerveza. Y es mejor eso. No. De todas formas, es un acuerdo al que llegamos todos los grupos políticos. No, de eso nada. No me digas tú el acuerdo. El acuerdo de los grupos políticos iba algo de Jueves Santo, en Agramón. El acuerdo iba algo de Domingo de Ramos. Lo que tiene que ver Agramón con las procesiones de Gin. Si las procesiones de Agramón no las hemos acordado. Si no vamos a las de Gin, ¿cómo vamos a las de Agramón? Y eso sí lo digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Una explicación. Pues porque lo habrán invitado la Junta correspondiente. No, la Junta no. Todos los años yo he bajado los 4 años, los Jueves Santos, los 4 años yo he bajado como. Pues será una tradición como la de Viernes Santo en Ellín y la de Domingo de Ramos en Ellín. Pero que no quiera ir un Jueves Santo, que no quiera ir un Jueves Santo nadie y después no bajen allí, pues bueno. De procesiones no entiendo. Yo lo digo porque me lo ha preguntado la gente y que quería que quedase claro. La decisión fue lo que creo y repito, porque en ningún momento se votó nada ni se hizo ningún documento. El que se comentase sí, con los demás grupos políticos. Se acordó entre los grupos políticos. Si vosotros no estáis de acuerdo, pues manifestadlo y me parece muy bien. Es que no estábamos de acuerdo, ya lo dijimos. Se acordó entre todos los grupos políticos. Además hay compañeros tuyos que me han dicho, pues mira, sí es mejor que no salgamos en la procesión así. Ya, pues si te lo han dicho los compañeros, pues puede ser. No te voy a decir que no, te lo habrán dicho. Yo sé que a ti te gustan mucho salir en las procesiones y entiendo tu postura, porque hay gente que le gusta salir en las procesiones, hay gente que le gusta menos y hay gente que no le gusta nada. Es respetable. No, yo lo respeto todo. Lo que no entiendo es que se desprecie. Se desprecie Ellín y se vaya uno a la que no se desprecie Ellín. Con todo mi respeto. ¿Agramón no es Ellín? No. Agramón no es Ellín. Por eso precisamente. Por eso. Acaba de decir un exalcalde de Ellín que Agramón no es Ellín. Quiero que conste en acta. Porque ya hemos llegado a. Bueno, no. Pero puede decir lo que quiera. Más allá de bromas, quiero decir que es un acuerdo que yo se creo que despreciar Ellín para bajar. Despreciar Ellín para ir a Ellín. Para ir a Ellín, que es allí, hombre. Pero, de verdad, soy surrealista. Me ha despreciado Martes Santo. Me ha despreciado Martes Santo. Ahora hemos despreciado Martes Santo. Ha sido la mejor Semana Santa de los últimos 10 años, seguramente. Y lo ha dicho la gente. Lo ha dicho la gente. En la calle. Gente ha dicho de todos los colores, como dicen por ahí. Para gustos, todos los colores. Hay gente que ha dicho que ha sido una de las peores Semanas Santas y hay gente que ha dicho que ha sido una de las mejores. Claro que sí. ¿Dónde están? Lo han dicho la asociación de cofradías, lo ha dicho la asociación de peñas, lo han dicho todas las cofradías, lo han dicho todos los colectivos, Manolo. No puedes ir contra la realidad y toparte contra un muro por hacer demagogia y de hacer política. Pero si lo ha dicho hasta todos los medios de comunicación. Ayer o este viernes pasado y ayer en televisión. No, dime quién ha dicho quién ha sido de las peores Semanas Santas. Dame datos. Vamos a ver, mira, el dichoso bando pero que el dichoso bando que habéis hecho. Vale, que la vida tanto pábulo, tanto bombo, tanto al bando. No ha habido apenas incidentes. Y ¿sabes el único incidente que hubo? El único incidente que hubo así de destacar, y es algo que hay que tomar medidas, es unos señores que iban tocando el tambor con unos símbolos extraños y de otra época. Pues mira, ese es el mayor incidente. Eso no lo he visto yo. Mira, pues sí, yo te lo cuento yo. Y también está en las redes sociales. Pero que no lo he visto. Entonces no lo puedo criticar. Esto es una broma. No eran votantes del PSOE, ni de Izquierda Unida, y posiblemente tampoco de Ciudadanos. Pero bueno, eso es ya broma. ¿Del Partido Popular? No sé, iban con águilas y cosas de esas. ¿Aguiluchos? Sí, aguiluchos. No, pero lo que te quería... No, te quiero decir que ha sido unánime prácticamente en todos los medios de comunicación, en todos las asociaciones. La valoración ha sido
tremendamente positiva y no puedes, o sea, yo entiendo que a ti te fastidie como alcalde que haya salido mejor que durante tu legislatura, pero no es culpa nuestra, o sí es culpa nuestra, es culpa nuestra y del resto de asociaciones, y aquí estamos entrando en una polémica baladí. No he entrado ni que ha sido peor ni mejor. Que los políticos vayamos a 250.000 procesiones, pues es una cosa de otra época, y ahora se ha llegado a este acuerdo en donde se mantiene la tradición del Domingo de Ramos y del Viernes Santo, porque son las procesiones, una porque es la que abre la Semana Santa y la otra porque es la procesión emblemática del entierro de Cristo, y lo demás, pues que vayamos en la procesión de Martes Santo o en la procesión de Miércoles Santo, pues es superfluo. Para nosotros es superfluo. Y es igual de superfluo, aquí están ellos, para Izquierda Unida y para Ciudadanos. ¿Y no es superfluo entonces bajar a la procesión de Agramón? Pues yo ya desconozco si es una tradición o es una deferencia porque este año ha sido declarada de interés regional, o es una invitación de la Junta Permanente. Siempre. El caso es que siempre ha sido así. Puede ser una tradición también, si tú mismo estás diciendo que siempre ha sido así, pues será una siempre ha sido invitación. Pues será una tradición como la de Viernes Santo. Pues igual que el Jueves Santo es una invitación que la Asociación de Cofradías, y que se ha hecho por activa o pasiva todas las procesiones y se ha consensuado con la Asociación de Cofradías este año que solo sean esas dos. No, le habéis comunicado, no se ha consensuado, le habéis comunicado para de contar lo que habíais decidido, sí, o lo que habíamos decidido. Y le ha parecido estupendamente. Sí, digo que María Jesús y José Manuel, ¿qué pensáis sobre este asunto? Y así un poco le dejamos que descanse. Sí, mira, Manuel y a Juan Antonio. En su día solicitamos una moción para que se generase un documento consensuado y finalizar la polémica. Yo sigo insistiendo, no sé por qué el secretario no la informó bien y no ha salido al pleno, pero espero que para el próximo pleno salga y nos pongamos a trabajar en un documento de actos para saber a cuál tenemos que ir, a cuál no tenemos que ir, y que eso sea público y que esté en el tablón de anuncio y ya nadie discuta absolutamente nada Perdona que te diga, hubo un acto quizá mucho más importante, entre comillas, para Ellín, para lo que es la difusión de Ellín, porque a la Semana Santa vamos todos, o sea, aunque no vayas en la procesión, estás viéndola o estamos presentes todos, algunos con su túnica de costalero, de nazareno, etcétera, o otros con nuestra túnica de tocar el tambor, si coincide con la de Miércoles Santo y tal, viendo la procesión. Y hubo un acto, por ejemplo, muy importante, yo creo, para Ellín, que es la primera vez que se hacía, que es la miniferia del vino de la de Jumilla, donde había además representantes de otros municipios y representantes de toda nuestra comarca, y allí no había nadie del Partido Popular, tanto que quieren ir a los actos. Sí, nosotros a todos los actos que se nos invita, allí estamos. En cualquier caso, por eso es necesario que exista un documento de actos protocolarios que se defina cuál es el procedimiento, en calidad de qué vamos, y a dónde hay que ir, y ya está, y a las que no haya que ir, o si se va, ya es a título personal, por supuesto. Entonces, yo creo que eso es necesario, eso el Ayuntamiento de Ellín no lo tiene, no lo hemos dotado, todo es la tradición o la interpretación de la tradición, y por eso lo tenemos que poner. Y cuando esté escrito, pues se aparece la pues a lo mejor lo que hay que hacer es quitar corporación municipal de los programas y para sí, pero independientemente de que se quite, te pueden invitar y entonces tienes que ir, y si es un acto de invitación, si es un acto de invitación, pues cuál es el procedimiento para que todo el mundo esté notificado y se sepa si solo tiene que ir uno, el alcalde a quien delega para que vaya a ir, y entonces va y punto. ¿Qué tal la primera vez que se copreside una procesión? Hombre, me resultó la primera un poco extraña porque estaba, no sé, pero bueno, bien, o sea, la primera parte más o menos, lo que me sobró es el abrigo, pero una no sabe qué ponerse o qué quitarse. Pero aparte de eso... ¿El Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos, sí. Pero bueno, estaba fresquito por la mañana y luego... Claro, y sin embargo yo estuve en la de Gamón, porque yo soy concejala en el ayuntamiento y las dos concejalas estábamos allí, y ahí no me sobró el abrigo para nada. Absolutamente para nada. Pero bueno, yo creo que es un acto, en este caso es un acto de representación y hay que ir. Entonces... Además, quiero añadir que cualquiera puede ir a la procesión de penitente y no tiene por qué presidirla. Podíais haber ido perfectamente detrás de la Virgen. José Manuel. Yo ahora mismo tengo sensaciones encontradas, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, ya la semana pasada, por enésima vez, le dimos varias vueltas al asunto y, en efecto, creo que quedó meridianamente claro que había sido un acuerdo de que la representación de la corporación en las procesiones fuera la misma que la de las comisiones.
Así que, bueno, yo por lo menos lo tenía bastante claro. Bueno, y en segundo lugar, porque no deja de sorprenderme que el debate haya estallado con tanto calor y con tanta fuerza cuando hace 5 minutos escasos estábamos hablando de poner a funcionar las cabezas para el desarrollo económico. Por aquí han salido algunos conceptos de la economía del New Deal. Yo no estoy de acuerdo del todo porque tiende a evolucionar al neoliberalismo, pero bueno. Manolo, no. El tema salió la vena marxista. Ahora me ha salido. Simplemente es cuando ha dicho que teníamos el comentario. María Jesús se viene hacia la socialdemocracia. Las personas lo han hecho y me lo han estado diciendo y que lo trajese. Precisamente el decir. Yo no he visto un clamor popular en ese sentido. Lo de Agramón, sí. El que se haga lo de Agramón, que nadie quita el que se haya bajado a Agramón, porque son varios años. Los que decís que Agramón no es Ellín. No. Vamos a tener WhatsApp con hasta el día del juicio, bromas aparte, el que nadie se aparta de haber bajado allí. Yo te digo que he bajado a 4 años y lo seguiría haciendo, encantado de la vida. Lo que sí veían con otros ojos, es decir, jolines, bajan a Agramón y no hacen la de Jueves Santo, que es una procesión solemne aquí en Ellín, o no hacen la de Miércoles Santo, es más alboroto. Pero bueno, nosotros no hacemos las procesiones, que las hace la Asociación de Cofradías y la Iglesia. Y la Corporación Municipal. No, repetir, tú eres Corporación Municipal. Que no. Tú eres Corporación. Yo sí soy Corporación Municipal, pero yo no presido las procesiones. Pero tú, como pone ahí, preside Corporación Municipal, también presides. Y vamos a dejar el tema. En cualquier caso, si me permitís que frivolice un poco, yo te veo, Manolo, de penitente el año que viene por decir que Agramón no es Ellín. Bueno, eso... Además puedes ir a las dos. Vas primero a la de Agramón y luego te incorporas a la de Ellín. Da tiempo, ¿eh? Bueno, yo en plan pocoso decía que... A la una y aún pillas algo de... No sé si fue la semana pasada o la anterior que hacíamos un poco de valoración de la Semana Santa. Yo decía que os ponía a presidir las procesiones, pero al principio y sobre todo en algunas. Miércoles Santo. Miércoles Santo, bueno. Con los tambores. Viernes Santo, por ejemplo, por la mañana. Domingo de Resurrección por la mañana. Os ponía... Las tamboradas, ¿eh? Yo creo que algunos, si no presidiendo, han estado... ya que no se encuentran ni bandas para que vayan ahí, os ponía a vosotros. Pero la corporación entera. Pues nada, encantado de la vida. A lo mejor corrían más los tambores. Hay que destacar que este año pues se han cumplido más o menos los horarios y ha ido la cosa bastante bien. Igual que el año anterior. No. Yo creo que también... Bueno, pues ¿por qué dice Paco Juárez que mejor? Yo es que no lo entiendo. Pero pregúntale a él. Pues te puedo asegurar que el año pasado y se llevan 20 minutos de diferencia. Una de las procesiones. Por lo tanto, jolines, el cambio que hicieron Jueves Santo de bajar por la calle Sol y no bajar por la Portalí, pues bueno, pues a lo mejor acortó también un poquito esa procesión. Bueno, en todo caso, también se ha dicho que no es suficiente, que hay que seguir trabajando. Hombre, por supuesto. Porque año tras año hay que sobre todo en algunas procesiones ya lo hemos dicho al principio, problemas importantes. Que cuando acaba Domingo de Resurrección tenemos que empezar a trabajar para el año siguiente. Muy bien, pues lo que no podemos seguir es... Cerca de una hora, por cierto. Cerca de una hora, no 20 minutos. Lo de la procesión. ¿Qué procesión? ¿Cuál? No, me lo acaban de pasar, procesión del encuentro. Pues precisamente con datos 18:20, que son las 6:20 en 2015, 17:30 en 2016. Eso en Ellín y en Agramón es cerca de una hora. La del Calvario sí es un poco menos, 18:10 en 2015, 17:45 en 2016. Más en torno a la media hora, 25 minutos. No son los datos que a mí me han dado. Pero no vamos a entrar en polémica. Como vamos a tener una valoración. A ver si vamos a estar con el cronómetro como si fuésemos de... No, tú si fuese Fernando Alonso. Bueno, Fernando Alonso no suele terminar. Bien, como digo, habrá unas valoraciones ya más concienzudas y con datos exactos por parte de la Asociación de Cofradías Hermandades, pues ya si queréis hablamos otro martes de esa valoración. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Muchas gracias y perdón por si alguna vez la polémica se ha encendido un poco más. Nada. Gracias a vosotros y hasta próximas hasta el próximo martes.
Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por la atención prestada y nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.